Aló, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de Buenas Nuevas, de Frente a la Biblia. El hermano Carlos, el hermano Ageo, el hermano Jorge. Yo llamo en este momento, pues bueno, porque de pronto sea un poco impertinente en el tema, ¿no? Pero acabo bueno, al hermano Carlos, ¿no? Que bueno, de hecho el programa se llama Frente a la Biblia, ¿no? Y todo tema que uno exponga, todo argumento que uno ponga, pues tiene que estar basado en la Escritura, ¿cierto? Correcto. Absolutamente todo tema debe estar basado en la Escritura, para que no se preste a discrepancias. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Uno no puede decir al aire ciertas cosas que no las puede fundamentar en las Escrituras. Yo no puedo decir al aire, porque el Mesías voló, entonces el radio escucha, va a escuchar eso, y no tiene de pronto la responsabilidad de investigar, y va a ir a repetirlo, y no lo fundamentamos en las Escrituras. Todo tema que nosotros tomemos, de hecho en este programa que se llama así, Frente a la Biblia, tiene que estar sustentado total y absolutamente por las Escrituras, no a nuestra interpretación personal, porque nuestra interpretación personal bien dice la Escritura que ninguna profecía es a título personal, que la tomemos a título personal para nosotros. Como todo, absolutamente todo lo que digamos, desde un punto, desde una onda hertziana, de una frecuencia, que absolutamente todo lo sustentemos en la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué, amado? Porque yo respeto mucho su trabajo, y de hecho lo admiro en cierta forma, y de hecho tiene la valentía de decir ciertas verdades por estos medios, sin importar de pronto el rechazo de lo que cree algún círculo, alguna organización que vaya en contra de unas verdades bíblicas. Pero decir otras cosas tales, amado, y yo se lo digo en todo el amor del Mesías, en todo el amor, decir cosas que no las comparto como decirlo. No hay un fundamento bíblico que diga que guardar el día de descanso. Yo no soy adventista, se los digo, yo no soy en ningún momento, no soy adventista, ni pertenezco a ninguna de esas sectas, absolutamente no soy adventista. Pero decir que guardar Shabbat es como decir que es pecado, es ir en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque por la misma palabra les hablo. El Mesías dijo en una oportunidad, dijo, si ustedes me aman, van a demostrarlo de la siguiente manera, guardarán mis mandamientos, según Juan 14:15. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Yo sé que muchas personas hemos tomado como que los mandamientos son, y que él ha resumido esos mandamientos solamente en dos. Él dice, bueno, naturalmente cuando uno dice esto, no, pero es que él los resumió en dos. Uno es, amarás a tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el otro mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto, absolutamente en esto, pues se resume toda la ley, la Torá. Pero la verdad es que esa no es la pregunta que le hace el fariseo en ese momento al Mesías. La pregunta que le hace el fariseo en ese momento al Mesías es, ¿cuáles son los mandamientos, o cuál es el mandamiento más importante de la Torá? Y el Mesías le responde, amarás a tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero después le pregunta, bueno, ¿y cuál es el segundo? Y él le responde, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo en ese momento le dice, bien has dicho. Entonces, él no está diciendo primero que él los resume en dos. Él no está diciendo en ningún momento que él los resume en dos. Él está diciendo que esos son los dos más importantes, primero. Segundo, si tú le preguntas a una persona que idolatra, tú le preguntas, ¿tú amas a Elohim? ¿Tú amas a tu Dios? ¿Tú amas a tu Dios? Y él va a decir que sí. Él va a decir, mira, yo lo amo. Yo tengo incluso una imagen de 3 metros en mi sala. Yo en mi sala tengo una imagen de 3 metros y poseo 20 escapularios y guindo y todo esto. Él va a decir, yo lo amo, mira, y muestra de eso está aquí este altar. Pero, como decía el hermano Carlos, no es según nuestros estatutos que nosotros debemos amar y seguir al Padre Eterno, sino según los estatutos que Él ha colocado.
bajo su voluntad. Nosotros como hijos obedientes tenemos que estar bajo su voluntad, según sus estatutos, según sus preceptos. Amarás a tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Bueno, vámonos a Éxodo 20. Éxodo 20 especifica paso por paso cómo debemos amar a nuestro Elohim, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Una de ellas es cómo. Bueno, no te harás dioses falsos, no te harás deidades falsas. ¿Cuál es la otra? No te inclinarás a ellas. ¿Cuál es la otra? No tomarás mi nombre en vano. ¿Cuál es la otra? Guardarás el Shabbat, el día de reposo. ¿Cuál es la próxima? Hasta ahí, hasta esos 5 como fundamento principal. Esos 5 primeros mandamientos van directamente hacia cómo debemos amar al Padre. Por eso Yahshua el Mesías, cuando él dice que el primer y principal mandamiento es amarás a tu Elohim con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu corazón, se está refiriendo de una manera resumida a los primeros 5 mandamientos que aparecen en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque si vas a los siguientes 5 mandamientos, esos 5 mandamientos se refieren específicamente a nuestro prójimo. El no adulterarás, el no mentirás, el no codiciarás los bienes de tu prójimo. Esos van hacia demostrar nuestro amor al prójimo y no según nuestra voluntad, sino según sus preceptos, sus estatutos y sus decretos. Eso según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso según el Antiguo Testamento. Nosotros decimos, bueno, pero es que si guardamos esto, salimos de la gracia, nos desprendemos de la gracia. Pues déjenme decirle que de una manera manifestada, la gracia, la misericordia del Eterno se ha manifestado desde los inicios de los principios del mundo. La gracia no es solamente una manifestación de ahora. Ahora, no es que con esto yo estoy diciendo que el hombre se justifica por las obras de la ley. Si el apóstol Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, muy bien lo dice y muy bien lo relata, dice que ningún hombre, dice el judío de nacimiento sabe que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Y de hecho es así. Nadie, por más que intente ser justificado por las obras de la Torá, por las obras de la ley, no va a poder justificarse, no va a poder. La única manera de ser hallado justo o estar justificado delante del Padre es por el sacrificio redentor del Mesías. Es la única manera. Eso nos lleva a nosotros, sí, ciertamente a la salvación, a la redención de nuestras almas. No hay otra manera. La Torá no te justifica delante del Padre. El hombre no se justifica por las obras de la Torá. La Torá es un acto de obediencia para nosotros demostrar que hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque ¿continuaremos acaso nosotros pecando? Porque en un momento la sangre divina redentora del Mesías nos redimió a nosotros del pecado. No, claro que no, porque nosotros al nacer verdaderamente de nuevo, ha nacido un nuevo hombre, ¿verdad? Y el pecado no debe germinar en nosotros. Era como visión de pecado. La Escritura dice muy claro, dice el pecado está. Ricardo, se está perdiendo tu voz. No sé si estás desde un celular en movimiento. Sí, bueno, me quedo un poco aquí. Sí, quédate en un solo sitio porque se pierde el audio y no se entiende lo que dices. En la última frase se cortó. ¿Mejor? Cortado. ¿Me oye bien, hermano? Perfecto, sí. Ok, entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el significado que se le da a pecar es transgresión a la Torá. ¿Transgresión qué? A la ley. Bueno, como lo se conoce comúnmente, a la ley. Pero, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros decimos que guardar Shabbat, que guardar el día de reposo, cuando se es dada por señal, es pecado, no hay un fundamento bíblico, porque decir por lo menos que eso no proviene de la fe, eso no proviene de la fe, al contrario, eso se demuestra tener fe. ¿Por qué? Explico y podemos leer Santiago capítulo 2.
Santiago capítulo 2 dice que al Padre, a nuestro Padre Abraham, fue tomado como amigo del Eterno, se fue contado como amigo del Eterno, porque tuvo fe, pero que su fe fueron al mismo tiempo acompañadas con las obras. Y dice incluso, amado, no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice allí, dice, pues el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Eso aparece en Santiago capítulo 2, versículo del 20 en adelante, para que los amados pues lo busquen y se podamos, como estamos frente a la Biblia, podamos analizar también ese texto, ese texto y cada uno de los textos que de pronto he ido mencionando. Entonces, amado, si decimos de pronto que el guardar Shabbat, el guardar el día de reposo que se nos da como señal, es pecado, estaríamos diciendo entonces que los discípulos los apóstoles del primer siglo, y los discípulos del primer siglo creyentes en el Mesías, estuvieron en pecado, porque incluso ellos en las reuniones que hacían era en Shabbat, en reposo, día de reposo. Hay muchos textos, hay muchas escrituras donde se dice particularmente que se reunían en Shabbat y leían allí las escrituras y compartían como hermanos, y al finalizar Shabbat, hubo hasta un hombre que una oportunidad se quedó dormido y cayó y murió, y fue resucitado por la mano del Padre Eterno. Entonces, amado, cuando nosotros quitamos este tipo de cosas, estamos quitando un fundamento que es la palabra del Eterno. Vuelvo y le digo, no hay escritura bíblica que me hable a mí de que guardar Shabbat es un pecado. El diezmar cumple ciertos requisitos que ahora en este tiempo simplemente no están vigentes. Por lo tanto, yo no puedo caer en ciertas prácticas, como por ejemplo, yo no puedo ir a visitar el templo a Jerusalén porque simplemente el templo en Jerusalén no está, y se estaría cayendo en un quebrantamiento terrible de ese tipo de estatutos que pone el Padre para su adoración. ¿Ok? Entonces, igualmente el diezmo tiene cierto tipo de prerrogativas, nosotros debemos seguir, los cuales en este tiempo no están vigentes. Entonces, el texto por lo menos que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, está bien, todo lo que no proviene de fe es pecado, pero ese texto no se puede aplicar para el guardar el Shabbat o para guardar cualquiera de las otras cosas que nosotros tenemos que hacer por el Padre, porque el texto, al hablar de que nada de lo que proviene de fe es pecado, no está refiriéndose a un término de guardar y demostrar nuestra fe con las obras, porque yo puedo decir que tengo fe, en el Mesías, pero si mis obras, mis frutos no son dignos de arrepentimiento y mis obras no son dignas de que soy seguidor del Mesías, simplemente estaría cayendo en otra religión más, simplemente estaría cayendo en el foso más. Eso es lo que ha creado la humanidad simplemente ha creado un sistema de reglas, las organizaciones un sistema de reglas que quiere que nosotros sigamos obviando lo que es la verdadera voluntad del Padre. Eso es lo que ha creado el hombre. El hombre en su afán ha querido alejarse del Padre Eterno y de su santa voluntad. No ha querido seguir la voluntad del Padre. Y ha creado sus propias sectas, sus propios movimientos, y han olvidado y dejado totalmente a un lado la palabra del Eterno. Y el Padre está queriendo en este momento que nosotros volvamos a su Escritura, que nosotros volvamos a retomar las sendas, que nosotros volvamos a unirnos como hermanos, que volvamos a ser como esas primeras congregaciones del primer siglo, no buscando nuestro propio bien económico, no buscando las riquezas de este mundo, sino buscando principalmente la voluntad y lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, así como estuvo reunida la iglesia en el primer siglo, pero no bajo la imposición nicolaíta, porque la imposición nicolaíta es el señorío de un hombre sobre otro hombre, donde aquí se hace lo que yo diga y bajo mi voluntad es lo que yo diga. En una oportunidad yo tuve la desdicha de escuchar cosas como decir que así lo haya dicho la palabra, y así esté escrito en la palabra, y así lo haya dicho en la palabra, y así lo haya revelado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, así lo haya revelado el Espíritu Santo,
Pero si la profeta de esta casa dice que no es así, es la palabra de ella porque ella es la autoridad de esto. Yo lo he escuchado, nosotros también hemos sido lastimados de muchas organizaciones. Nosotros también hemos venido cargando ese tipo de cosas y nosotros hemos venido también luchando en contra de eso. Yo como servidor del Mesías he querido predicar un evangelio, he querido también salir a las calles, predicar y buscar, pero no bajo mi propia voluntad, sino bajo la voluntad del Padre, llevando un mensaje verdadero, llevando un mensaje de la palabra que redima y que toque el corazón de las personas para que se conviertan de su pecado, para que vuelvan a ser nuevas criaturas. Nosotros no hemos conseguido obstáculos con personas que mismo dicen amar al Eterno, y personas que dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Nosotros nos hemos conseguido con eso, nos hemos atropellado con eso también. Pero el apóstol Pablo dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sabemos en quién hemos confiado, y estoy seguro de que nuestro galardón será grande en el reino de los cielos, y que Él nos protegerá aquí en la tierra. Por lo tanto, amados, yo simplemente sigo orando por ustedes y les doy mi gran abrazo como hermandad. Sé que si en algo tengo que ser corregido, tranquilamente podemos sentarnos, dialogar en las escrituras, que es lo más bello y lo más hermoso, y compartir como hermanos, que es lo más maravilloso, sin discusiones, sin ira, sin contienda, sino para la edificación del cuerpo del Mesías. Muchas gracias, mis amados hermanos, un abrazo, los saludo con ósculo santo, en el nombre poderoso del Mesías. Gracias a ti, Ricardo Alviaris, por tu participación respetuosa, por haber expresado tu opinión, pues, y haber explicado el tema como lo entiendes hasta el momento. Me provocaría responderte, ¿no? Y no quisiera incluso dejar de expresar algo bien corto, ¿no? Veo en la explicación que tú das, que pareciera no haberse entendido que hay dos grupos de personas, básicamente definidos por los que están bajo la ley y los que no están bajo la ley. Romanos 6:14 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 1 Corintios 9:20, el apóstol Pablo dice que se hizo judío a los judíos para ganar a los judíos, los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. O sea, él no estaba bajo la ley. El versículo que citaste en Santiago 2:20 al 24, que ciertamente dice que la fe sin obras está muerta y que no se justifica el hombre solo por la fe, sino por las obras. Hay que leer el 1:1, que es la introducción de ese libro, para entender que eso está dirigido a los que están bajo la ley, no a los que están bajo la gracia. Y nosotros, esta emisora y la Sociedad Bíblica Iberoamericana, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Somos cristianos renacidos que hemos sido libertados de la maldición de la ley, los que eran judíos y los que no éramos judíos. Nunca habíamos estado bajo la ley, estábamos pues en nuestros delitos y pecados en el mundo. Pero bueno, le doy la oportunidad al hermano Carlos Fuchán, como conductor del programa, para que le pueda responder a Ricardo y a los oyentes el por qué se ha afirmado, por ejemplo, que guardar el Shabbat es pecado. Entiendo que obviamente esto se refiere para el que ha abrazado la fe de Jesucristo. Carlos, adelante. Gracias, Jorge, gracias, Ricardo, por la explicación y la introducción que diste a una corta explicación que voy a dar, porque también me gustaría dar lugar a otros hermanos del panel y también una respuesta de nuestro hermano Ricardo, ¿no? No debemos confundir, Ricardo, las obras de la ley con las obras de la fe. Son dos cosas distintas. O sea, mi fe, dice, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Cuáles son esas obras de la fe? Pues obviamente la generosidad, el amor, la negación de sí mismo. No es circuncidarse, guardar el sábado, no comer el nervio ciático de la res, no caminar X número de paso en el Sabbat, no encender fuego. O sea, hay 613
613 ordenanzas, mandamientos y decretos, que esos fueron, pues, yo creo que sabiamente contabilizados por Maimónides en el siglo X. Y ahí están, hay una lista, son 613. Y me parece atractivo el número 613, porque si nosotros sumamos 613, nos da 10. Entonces que el 613 decretos y ordenanzas se resumen en 10 mandamientos. Y después si sumamos de nuevo 10, nos da 1, que es 1, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y por encima de todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que no son 2, sino 1. Entonces, los 613 que se convierten en 10, que se convierten en 1. Y esto, en realidad, el que le han sido perdonados los pecados y está en la gracia de Dios, no le son impuestos esos 613 mandamientos, de ninguna manera. Entonces la persona que, estando en la gracia, entonces se afirma ese mandamiento por alguna razón. ¿Por qué se querían circuncidar los Gálatas? ¿Por qué quieren guardar el Sabbat los adventistas? ¿Por qué piensan que el Padre no existe, Jesús solo? ¿Por qué niegan la deidad de Jesús algunas personas mesiánicas? ¿Por qué niegan? Porque no conciben que el Mesías sea Dios hecho carne. Creen que es un enviado. Esto es típico de los judíos, por eso Jesús le dijo, decidme, ¿de quién es hijo el Cristo? Bueno, de David, dijeron. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo David lo llama Señor? Y le citó el Salmo 110. De manera que nosotros no estamos faltos de amor al exhortar a los hermanos nacidos de nuevo que no vengan a añadirle a la gracia, porque el apóstol Pablo lo dice claramente. A lo mejor pudiera Jorge o cualquier hermano, Geo o Roberto, hablar acerca de eso, de que el que incumple un mandamiento los ha incumplido todos. Entonces esto, pues, o mejor dicho, el que cumple todos los mandamientos pero deja de cumplir uno, pues ha roto la ley por completo. ¿Por qué la ley? La ley no es algo que tiene salvación en sí mismo. Carlos, Santiago 2.10 o Jacobo 2.10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Repito, Santiago o Jacobo, que es un libro que está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión. Perfecto, y también el apóstol Pablo creo que lo dice allí en su epístola a los Gálatas. Gálatas 5.3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la ley. Fíjate, podríamos cambiar eso y decir sin temor, sin lugar a dudas, y yo testifico a todo hombre que guarda el sábado, que está obligado a guardar toda la ley, o sería una exageración decir eso. Y yo testifico a todo hombre que da los diezmos, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Es que acaso el diezmar y el guardar el sábado no es no es lo mismo que circuncidarse en función de que son de la ley? Son mandamientos de la ley. Entonces, allí quise llevar yo este estudio cuando hablé del pecado de los diezmos. Es que yo puedo dar una ofrenda, un judío puede dar los diezmos, pero una persona que ha recibido la redención por gracia y da los diezmos, le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda,
está tratando de pagar por su redención, por una redención que fue pagada por la sangre de Cristo. Esto no es una cuestión si me gusta o no me gusta, Ricardo. Esto es una cuestión de ponernos frente a la Biblia. Es lo que dice la Biblia, no lo que nos parece a nosotros. Vamos a leer Filipenses 3:1 en adelante, hasta el 7 o el 8, por favor. 3:1 de Filipenses: Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Aunque también yo puedo confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que proviene de Dios basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Leí Filipenses capítulo 3, 1 al 11. Gracias, Jorge. Entonces nosotros vemos de una manera muy clara que todas estas cosas que Pablo tuvo por estiércol estaban allí también: el guardar el sábado, los diezmos, la circuncisión, todas esas cosas. ¿Por qué razón? Porque la ley, lo único que pretendía y que pretende Dios con la ley es que el hombre se dé cuenta de que es imposible cumplirla y que entonces se abrace al Redentor, que es él mismo hecho carne. Yo te pregunto, y me gustaría oír tu sincera respuesta: ¿tú crees, Ricardo, que Jesús es Dios para la gloria de Dios Padre, o que el Espíritu de Dios está en Jesús y es un profeta adicional, pero que Él es Dios como Hijo, su esencia es idéntica a la del Padre, que Dios subsiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo piensas tú que es esto? El nacer de nuevo no nos hace consustanciales con la deidad. ¿Qué quiere decir tener la esperma divina? Entonces nosotros no podemos compararnos con Israel de ninguna manera. La gracia sí estaba propuesta en forma de promesa, pero la gracia no se manifestó sino hasta Pentecostés. Adán llegó a ser hijo de Dios porque Jesucristo está en la otra parte de la línea, pero si no, Abraham era criatura de Dios. Adán era criatura de Dios. Entonces Dios es Padre por creación, Dios con el mundo, con Adán y con todos ellos, que después Adán se convirtió en hijo de Dios por fe, sí, claro, cuando vino, estaba en el seno de Abraham y allí Jesús llegó a anunciar su triunfo, su evangelio, y llevó cautiva la cautividad, porque se hizo
se hizo vida eterna el cordero sacrificado para vestir sus pecados y el de su compañera. Este es el cordero del principio sacrificado desde el principio. Entonces, estas cuestiones, primero Padre por creación, después Padre por relación, pero antes dio la promesa de la gracia a Abraham, que reveló después de su muerte y resurrección. Cristo manifestó después de haber muerto y resucitado. Y entonces allí es una relación de Dios por paternidad. Entonces sí hay un engendramiento. Allí son engendrados, recordemos el principio del Evangelio según Juan. A los que lo recibieron le dio la potestad, la facultad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangres, de voluntad humana ni de varón, sino que son engendrados de Dios. Y esto es una condición novel, esto es una condición nueva, que no tiene más de 2000 años, no tiene 4000 ni 6000, tiene 2000 nada más. Y esa es la nueva Jerusalén, es el cuerpo de Cristo, es la novia virgen y pura, que no debe confundirse con la esposa adúltera de Yahvé, perdonada por Yahvé, esto que va a ser perdonada por Yahvé. Pero esto no podemos nosotros compararnos, por eso es que Pablo de alguna manera entendía que procedía hacia la meta suprema para ver si lograba agarrar aquello de lo cual había sido agarrado, que es la gracia de Dios. Entonces, no podemos ponernos un momento en las epístolas paulinas como hijos de Dios e hijas de Dios, donde la gracia, estando en la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros, con otra persona que no tiene la realidad del nuevo nacimiento y que tiene ¿cómo se llama? Que tiene el Espíritu Santo morador. El rey David no tenía el Espíritu Santo morador. Ezequiel tampoco lo tenía. La traducción del libro de Ezequiel, capítulo 2, dice, y entró en mí el Espíritu, y ponen Espíritu con mayúscula, y ponen que entró. Eso es una pésima traducción. ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo en una persona si todavía no se han purgado los pecados? ¿Entiende? Y lo que quiere decir eso, en ninguna parte, en ninguna otra parte como allí, se necesita entender que la palabra neuma o la palabra ruaj es viento, aliento o espíritu. Entonces vino un viento y me levantó. Eso es lo que levantó al profeta Ezequiel, no que entró el Espíritu Santo en él. ¿Me comprende? Entonces, si nosotros no atinamos a segmentar en la Biblia las distintas dispensaciones, los distintos momentos, por qué razón el Señor Jesús dice, he guardado a los hombres que me diste del mundo, y después de resucitar dice, ve a Pedro y a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué los llama antes hombres y después de su muerte y resurrección los llama hermanos? ¿Por qué esa diferencia? Obviamente porque todavía no se había derramado la sangre y porque todavía no se había hecho el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre divina, tenemos que entender que la sangre de Jesús es sangre divina, no es sangre de María, no, es sangre divina. Entonces, pues no podía venir el Espíritu Santo porque la santidad de Dios rechazaba
el pecado que había en nosotros. Por eso es que nosotros se nos perdonó los pecados y gracias a ese perdón se nos dio el Espíritu Santo como persona, no como fuerza. No se nos dio, como dice la Reina Valera, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No, como si fuera una jarra. La jarra fuera el Espíritu Santo y nos está dando un poquito a cada uno. No, ahí no hay genitivo, hay vocativo, hay acusativo. Y entonces, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Es la persona del Espíritu Santo que cada hijo de Dios tiene en sí. Entonces, estas realidades no podemos mezclarlas con la ley. La ley para nosotros ya se borró y el recurso de la ley en Dios lo usa como un ayo para llevarlo a Cristo, como un educador que lo está educando y lo lleva hasta Cristo. Y le dice, ahí tiene a su Salvador, porque yo, a través mío, usted no puede salvarse. No puede. Y entonces esto, por eso dice Pablo, si quieren podemos leerlo en primera, creo yo, de Timoteo, porque la ley no fue dada para el justo. ¿Cómo dice la palabra allí, Jorge? La ley fue dada ¿para quién? Para los transgresores y pecadores, para los homicidas, patricidas, etcétera. Exacto. Para eso fue dada la ley, para mostrarnos cuán malos somos. Una expresión de la ley, por ejemplo, es cuando Dios le dice a Moisés, mete tu mano en el pecho. Y Moisés mete la mano en el pecho y sácala ahora. Y la saca y está blanca de lepra. Está leprosa. Y le dice Dios, vuelve a meter en el pecho. Y después entonces el que la mete en el pecho la saca limpia. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que lo que está dentro de nosotros es lo que somos. Y la mano, cuando sale, es lo que hacemos. Somos pecaminosos y hacemos pecado. Y no sabemos sino hacer eso. Hasta que somos redimidos, hasta que somos salvados. Entonces, una vez que estamos salvados de nosotros mismos, de nuestras miserias, de todas las cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner al lado de la cruz entonces a no caminar 30 pasos para terminar de ser salvos. Vamos a llamar a Dios mentiroso. Lo siento, Ricardo, pero es un grave pecado mezclar la ley con la gracia, porque la gracia es por fe y los puntos allí, los puntos que hay, ¿cómo llaman esas cuestiones que hacen los topógrafos, que ponen los mojones, ¿cómo se llama? Hitos geográficos, de fe a fe, dice Pablo en Romanos. El Evangelio dice, es de fe a fe, de fe a fe. Entonces nos movemos allí, solamente en la fe, nada hacer, no, ni de broma hacer algo. Vencer, no tenemos que vencer. Yo, por ejemplo, cuando hablo de vencer, y digo que el cristiano no tiene que vencer, oye, me miran mal los hermanos, pero ¿qué dijo Jesús? Señor dijo, confiad, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que nosotros somos llamados a confiar en la victoria consumada de Jesús. Él nos sentó en lo alto, estamos sentados, no estamos parados. ¿Y qué quiere decir una persona que está sentada? Pues que está descansando, que ya no tiene nada más que hacer. Por eso el apóstol Pablo, cuando les enseña a los hebreos, dice, el que ha entrado en el reposo del Señor, ha reposado de sus obras. ¿Qué mejor explicación para entender que el Sabbat es Jesucristo?
El sábado es Jesucristo, porque ¿qué hacía el pueblo sino descansar el sábado? Y era tan torpe que tenía que descansar a la fuerza. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que descansar en Cristo. El que ha entrado en Cristo en la fe ha reposado de sus obras, como Cristo de la suya, y se sentó a la diestra de por qué el Señor no está parado allí. ¿Por qué no está parado? Bueno, porque ya hizo su obra en la cruz y nosotros con Él o en Él. Entonces no tenemos nada que hacer sino confiar y adorar y dar gracias. Eso es todo. Entonces yo quisiera separar definitivamente de aquellas personas que están en la gracia, que han nacido de nuevo y lógicamente no pueden volver a lo de antes. No pueden, no me refiero a aquellas personas judías que tienen que cumplir la ley. Claro que la tienen que cumplir. Ellos sí, porque todavía no se les ha hecho el perdón de los pecados. Bueno, yo diría, remitiéndonos a la palabra de Dios, ¿no? Para entender qué es la ley y cuál es el propósito de la ley y qué sucede si una persona, quiere, habiendo recibido el conocimiento de la gracia de Dios, intentar agradar a Dios por las obras de la ley. Así fuera sincero su intento, está errando el blanco, porque la ley tiene otro propósito. Habría que leer todo Gálatas, no sé si lo pudiéramos hacer en el programa de mañana, que leyéndolo con pausa se puede entender bastante bien. Habría que leer en Primera de Timoteo, estos versículos sí me voy a permitir leerlos, Primera de Timoteo 1:1, Pablo, un apóstol de Jesucristo según el mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesús el Mesías nuestra esperanza, a Timoteo, genuino hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones, más que a la realización del plan de Dios por la fe. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, 2 puntos, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al Evangelio de la gloria del bienaventurado Dios, el cual me fue encomendado. Allí vemos una dualidad. Allí se presentan 2 temas. Se habla de la ley y se habla de la fe en Jesucristo. En Gálatas dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no ponéis atención a la ley? Hay múltiples versículos, ya estamos sobre la hora, Carlos, y tenemos que despedirnos por razones laborales, pero no sé si sería bueno seguir ahondando en este tema en el programa de mañana, depende de lo que tú opines, Carlos, adelante. No, yo creo que debemos hacerlo mañana, claro, hay que dejar muy claro estas cuestiones porque estamos frente a la Biblia. Yo no comparto en esta oportunidad la opinión de mi respetado y querido hermano Ageo. Creo que eso no nos pone frente a la Biblia, nos pone en una libertad peligrosísima. Entonces la persona, en vez de, no sé, me trae reminiscencias en una reunión hace muchos años, 40 años, que
justificaron adorar a las imágenes, porque como Dios es bueno, entonces cuando una imagen hacía un milagro, entonces bueno, decían, sí, es que Dios tiene misericordia, porque entonces permite que esa imagen pues saque las lagrimitas y todo eso y tal. Yo creo que nos ponemos en una cuestión como si la gracia no tuviera mandamientos. La gracia tiene un solo gran mandamiento, que es por gracia, y fuera de esa gracia todo es pecado. Entonces nosotros pues démosle el 90% o démosle el 20% o démosle lo que el Espíritu Santo nos ponga en la ofrenda, por ejemplo. Cada uno ponga aparte según fue prosperado por Dios cada primer día de la semana. ¿Está bien? Y eso es algo personal, pero estoy hablando de una exigencia de un diezmo que hasta se atreven a cobrar intereses sobre el diezmo y lo publican, lo hacen público, no es secreto. Esto es una vergüenza lo que está pasando con el diezmo. Y entonces, si usted quiere ofrendarle al Señor, pues hágalo como lo manda la palabra, pero no podemos dejar esto en el aire de ninguna manera, tenemos que aclararlo suficientemente. Yo en esto creo y estoy seguro de que si no lo hubiera dicho, y lo puedo demostrar, cualquiera de los 613 mandamientos, ordenanzas o decretos de la ley, que la persona, cualquiera de ellos, que la persona trata de poner estando en la gracia, está errando al blanco. Está errando al blanco. Y la persona que lo enseña está errando al blanco en la gracia de Dios. De todas formas, otras opiniones, lógicamente, son bienvenidas y para ser consideradas. Muchas gracias, queridos hermanos, y hasta mañana.